¿Alguna vez? ¿Dónde andan? Todavía veo mucho movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tanto movimiento? ¿No ves que dicen? ¿Por qué tenemos que estar en silencio en la iglesia durante el servicio? ¿Saben por qué? Porque hay gente dormida. Hay que respetar. Por eso siempre les decimos, "Shh, hay gente dormida". Hace rato, ¿cuántos creen que hay vida eterna? ¿Cuántos creen que hay vida después de la vida, verdad? Así es. Hay una prueba irrefutable de eso, ¿verdad que sí? Las tortillas duras se pueden convertir en chilaquiles. Eso es prueba de que hay vida después de la muerte. ¿Ok? Bien. ¿Alguna vez has hecho una pregunta tonta? Sí, muchas veces. ¿Y te han hecho una pregunta tonta a ti alguna vez? Tendemos mucho a hacer preguntas tontas, ¿verdad? Yo creo que hago muchas preguntas tontas a veces, pero la gente también lo hace. Fíjate, la otra vez voy a la gasolinera, me pongo en fila y me llega el despachado y me dice, ¿quiere gasolina? Y dije, no, vengo por unos tacos. ¿Es una pregunta tonta? Vas al médico y te pregunta la recepcionista, ¿viene a consulta? No, quiero gasolina. Ese tipo de cosas. En el Evangelio de Mateo, si te vas conmigo al Evangelio de Mateo, por favor. Una pregunta que nunca se debe hacer, que es una pregunta tonta, nunca le preguntes a una mujer cuántos años tiene, aunque se vea ruca, no le digas, ¿eh? No, no te creas. Yo un día, fíjate que tenía mucho que no veía a una pareja y y la esposa, pues de repente subió de peso y yo tontamente le pregunté, ¿estás embarazada? Ah, si no estaba embarazada, había engordado y nomás me dijo, no. Ese tipo de preguntas tontas que a veces hacemos. Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 14 se narra la alimentación milagrosa de Jesús. ¿Se acuerdan qué pasó? Alimentó a 5,000 personas, dice, sin contar los niños ¿y los qué? Y las mujeres. 5,000 personas. ¿Con cuánto? Solamente con 5 panes y 2 peces. Y después se dice que después de esa acción, la gente empezó a ver a Jesús que dijo, no, este sí nos conviene hacerlo rey. ¿Ves? Entonces forman de volada su partido cristiano, un partido cristiano, y dicen, no, este partido sí va a pegar, y lo quieren hacer rey, y se da cuenta Jesús y le dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes váyanse por delante, se van por delante, él se queda orando, los está viendo desde lejos, ahí mientras él está orando y ve que les cae una tormenta. ¿Se acuerdan de eso? Y los discípulos empiezan ahí a querer ahogarse, y eso que son pescadores y todo eso, y no saben qué hacer, y empiezan a gritar, y es cuando Jesús aparece caminando sobre el agua, y ellos se asustan tanto que uno dice un fantasma, y otro grita, llamen a Carlos Trejo. Y bueno, eso es el trasfondo de esto. ¿Okay? Esto es el trasfondo de esto. Viene bajando Jesús de todas estas cosas maravillosas después de esa tormenta de caminar sobre el mar, hechos maravillosos, alimentar a 5,000, imagínate, alimentar a 5,000 personas, caminar sobre el mar, calmar la tormenta, viene de hacer eso Jesús. Y cuando ya está en tierra, llegan los fariseos y tienen una pregunta maravillosa para Jesús. Y me acordé cuando estaba leyendo esto de un vecino que yo tengo, que dice que es contactado de los extraterrestres y que es cuñado de Jesucristo, porque él estuvo casado con una hermana de Jesús en el pasado y que ahora ya van a venir por él una nave y que él ha estado en una nave nodriza donde está Jesús y que no sé qué. Le dije, estuviste con el maestro, con Jesús, con el creador del universo. Dice, sí, dice, está en una nave nodriza ahí. ¿Y tú estuviste ahí? Sí. ¿Y qué le preguntaste? Nada más le dije, ¿cómo va mi vida? Y que le dijo, bien, bien, bien. Dije, wow, dije, tuviste la oportunidad de estar con el creador del universo en persona y solamente se te ocurrió preguntarle, ¿cómo va mi vida? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que le preguntan los fariseos a Jesús después de esos hechos maravillosos. Digo, yo no le hubiera yo le hubiera preguntado otra cosa a Jesús, ¿no? Ya sé lo que estás pensando. ¿Cuál es el número de la lotería? Nah,
No, nada de eso. Algo acerca de su regreso, no sé, cosas como esas, ¿no? Pero bueno, dice capítulo 15, verso 1. Bueno, ya te di el trastorno, ¿qué está pasando? Viene bajando Jesús de la montaña, acaba de alimentar a 5,000, acaba de calmar los mares, la gente lo quiere hacer rey, los discípulos están asombradísimos con el maestro porque dicen, hasta el mar le obedece. ¿Ves? Fíjate nada más, ¿no? Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué preguntan, no? O sea, viene de hacer prodigios maravillosos y estos le preguntan, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? A ver. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción maravillosa. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso. Es un grupo de religiosos. ¿Y sabes en dónde están ellos? En Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué hay? Pues es el mero centro. De donde está el templo, donde corre la religión, la adoración a Jehová. ¿Ves? Estos son gente que está ahí, ¿ves? O sea, es gente muy poderosa, que tienen mucho poder, que tienen autoridad, influencia. Ahora, obviamente, cuando decimos fariseo, nosotros ¿qué pensamos luego? Hipócrita. Pero antes un fariseo era una persona de mucho respeto, ¿no? Al menos hasta que apareció Jesús y los empezó a poner en su lugar. Pero antes los fariseos hacían y deshacían. Estos que son la autoridad ahí en Jerusalén, donde está el templo, tienen un cuestionamiento para Jesús acerca de algunas acciones de sus discípulos. Como ya dijimos, la fama de Jesús, sus prodigios, iban cada vez más en aumento. Mucha gente comienza a seguir a Jesús y los fariseos, es decir, los religiosos de aquel tiempo, empiezan a perder seguidores. Empiezan a perder likes, que les gusta mucho. Entonces, esto les incomoda de gran manera. Quieren atrapar a Jesús en algo ilícito, obvio saben de los hechos maravillosos de Jesús, pero de eso no preguntan nada, se quedan callados. No dicen, oye, escuchamos que hiciste calmar a los vientos y al mar, escuchamos que alimentaste 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿cómo haces eso? Tú debes ser el Hijo de Dios. Caminaste sobre el agua. De eso no preguntan nada, se quedan calladitos. Ni siquiera están maravillados. No preguntan, ¿cómo es que haces estas cosas tan grandes e increíbles? Estos eran poderosos. Eran los que repartían el queso ahí, ¿ves? Era como si viniera gente, no sé, de aquí de la catedral, los acólitos ahí de Monseñor, no sé cómo se llame, y vienen acá y llegan y te dicen, ¿por qué aquí tocan rock en lugar de usar himnario? ¿Por qué el pastor es rockero? Y no es acá como algo así, ¿no? Tienen una pregunta maravillosa y es una pregunta, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué? Porque piden pan, no les dan un hueso, se les atora en el pescuezo. ¿Sí se acuerdan de esa? No sé qué tiene que ver con los maderos de San Juan. ¿Cuál San Juan? ¿Cuáles maderos? ¿Y por qué piden pan y no les dan? O sea, yo no entiendo nada de eso, pero bueno. Además no es pescuezo, es cuello, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene pescuezo? No, tenemos cuello, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí el punto no era por salud, ¿eh? O sea, no estaban haciendo esa pregunta por salud, o sea, no estaban preocupados por la salud de los discípulos, algo así como que, oye, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué no ven que se pueden enfermar? No era ese el punto. ¿Sabes cuál era el punto? El punto ahí lo dicen muy claro, dice, ¿están quebrantando qué? Díganme, ¿qué están quebrantando? La tradición de los ancianos. ¡Wow! Ve por lo que están preocupados, porque están quebrantando una tradición. Y lo dice muy claro, la tradición de los ancianos. No dice, están violando la ley de Moisés, ¿verdad? Están yendo en contra de la tradición, y eso no les parecía. Pero el punto verdadero de ellos no era que les preocupara que por qué no comían con las manos
se lavaban las manos. ¿Sabes cuál era el punto? Molestar. Ajá. Las clásicas preguntas que hacemos entre creyentes de diferentes denominaciones. Por eso aquí no tenemos ninguna denominación, ¿eh? A mí aquí la gente me dice, ¿y qué son pentecostales, bautistas, bautristes? Dicen, ¿no? Refrigerianos, muertodistas, ¿o qué son? No, no, aquí no somos nada, hermano. Aquí nada más estudiamos la Biblia, ¿ok? Aquí estudiamos la Biblia. Ajá. Las clásicas preguntas que nos hacemos, oye, ¿y en tu iglesia sí hacen esto? ¿O por qué no hacen esto? Porque en mi iglesia sí lo hacemos, ¿eh? O porque en mi iglesia no hacemos eso. Uh-huh. Y si no estamos en eso, si no hacemos lo que hacen en su iglesia, o no hacemos, o sí hacemos, ya hay un desacuerdo, ¿ves? Así como que, no, ahí no, ¿ves? Tenemos preguntas religiosas de ese tipo. Uh-huh. ¿Y cómo hacen esto o cómo hacen el otro? Tenemos preguntas de ese tipo, pero no vemos las cosas hermosas y maravillosas que suceden cada que nos reunimos, ¿no? Los milagros de vidas transformadas, lo maravilloso de ver al pueblo de Dios alabando y cada vez con mayor intimidad con Dios y cada vez con mayor conocimiento bíblico. Esas son cosas maravillosas que suceden aquí. Pero ponemos demasiado énfasis en las tradiciones de la iglesia, en los rituales, y cuando alguien pasa por alto algún ritual, entonces decimos, ahí están mal, ¿eh? Ahí están mal, fíjate, en esa iglesia están muy mal. Fíjate que ahí no hay panderos, uh-huh. No hay banderitas así, no danzan, no hablan en lenguas, no se caen ni vomitan, ¿qué onda? Los fariseos llegan con una pregunta de este tipo. Digo, realmente qué bonito, la liturgia de cada iglesia es bonita, es el servicio, ¿no? Pero no podemos enfrascarnos, enmarcarnos en tradiciones y cosas como esas, en rituales. Realmente esta pregunta es solo para molestar, como comúnmente se hacen estas preguntas religiosas, para contender. ¿Por qué ustedes no? ¿Por qué ustedes sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no el otro? ¿No le ha pasado? ¿No se ha encontrado por ahí con otro creyente de otra iglesia? ¿Por qué tu iglesia nunca? Uh-huh. En mi iglesia sí lo hacemos, y si no hacemos como ellos quieren, entonces estamos mal. Y obvio estamos hablando de la liturgia, es decir, del sistema ritualista de cada denominación o de la forma de correr el servicio de cada iglesia, uh-huh, la organización de cada iglesia. Y aquí el punto de ellos es, ¿sabes qué, Jesús? Tus discípulos están violando la tradición de los ancianos. ¿Y sabes qué era la tradición de los ancianos? Eran agregados a la ley de Moisés. Eran las interpretaciones del hombre a la ley de Moisés. Es decir, como el comentario de ellos, ¿no? Cómo se debe hacer, el manual de cómo seguir la ley correctamente, según ellos, pero era una interpretación de hombres. Era todo un rollo lo de el lavado ceremonial. Si está en el Mishnah, tú lo puedes ver, si consigues el Mishnah puedes leer acerca de eso. ¿Sabes qué tenían que hacer para lavarse las manos antes de comer el pan? Para no quedar contaminados espiritualmente, ¿ok? El problema aquí era contaminación ceremonial. Uh-huh. No que te fuera a hacer daño, o que te fueras a enfermar, o que bacterias, no, era contaminación ceremonial. Y entonces ellos dicen que con un cascarón de huevo, uh-huh, lo llenaban de agua, y entonces tenían que empezar, no sé, no recuerdo bien si con la mano izquierda por la punta de los dedos, hasta correr a este lado, y luego después con la otra mano al revés, para el cascarón aquí y así, y después ciertas formas de lavarse. Y si no lo hacías así, era incorrecto y quedabas contaminado ceremonialmente. Entonces tenían que hacer todo ese cotorreo porque lo habían agregado. Uh-huh. Todo eso antes de comer pan. Era un sistema creado por el hombre de cómo debía efectuarse dicho lavado. Pero, por ejemplo, ¿has entrado a un hospital que dice la manera correcta de lavarse las manos? ¿Sí? ¿Quién se lava las manos como dicen los hospitales? ¿Nadie? ¡Cochinos! Yo creo que muchos no lo hacemos así, ¿verdad?
Entonces, imagínate que de repente aparece una enfermera y te dice, ¿por qué no se lavó las manos como dice ahí? Fuera de este hospital contaminador, órale, para afuera. ¿Ves? Así como en la Iglesia Católica existen muchísimos libros hechos por el hombre, los cuales añaden tradiciones a la ley de Dios. ¿Sabías eso? Tienen libros y libros y libros y libros de dogma, de doctrina, pero que no es la Biblia. Y así también los judíos tenían un libro llamado el Mishnah, y este libro llegó a ser tan importante para ellos que en algún momento llegó a estar por encima de la ley, pero solo era interpretación de numerosas tradiciones que llegaban en muchas ocasiones a invalidar la ley, porque buscamos la forma de invalidar la ley, con mandamientos de hombre. El jueves pasado dije que el pueblo de Dios tenía argumentos en contra de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan quién vino el jueves? Tú. ¿Dos vinieron el jueves? ¿Tres? ¿Cuatro? Bien, bueno, 5, 6. Bien, dije que tenían argumentos en contra de la palabra de Dios. De eso se trató el capítulo de Jeremías, argumentos en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes que buscamos siempre argumentos contra la palabra de Dios? Siempre decimos, eso no me gusta tanto, voy a buscar algo que pueda nulificar ese mandamiento de Dios. Lo vemos en las tradiciones de la Iglesia Católica, pero también en ese ritualismo que ha hecho impacto también en la Iglesia Evangélica. ¿Ves? Estamos llenos de rituales como iglesia también, ¿sabían? Hay iglesias que hacen más énfasis en la observación de sus tradiciones que en la palabra de Dios. O sea, tienen sus estatutos y hacen más énfasis en esos estatutos que en la palabra de Dios. Por ejemplo, conozco iglesias en donde parte de su reglamento o de su liturgia es el lavamiento de pies. Entonces, ¿qué hacen? Una vez al mes o no sé cada cuándo, lavan pies en su iglesia. Obviamente ya todos saben que van a lavar pies, pues se hacen pedicure y todo, llegan muy bonitos, ¿no? Pero la onda, no se trata de lavar pies, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo hizo Jesús? Bueno, pues hay todo un trasfondo cultural acerca de eso y una lección espiritual acerca de eso, pero ya no lavamos pies. Ese lavamiento de pies se convirtió en servicio, pero hay iglesias que siguen creyendo en el lavamiento de pies. No sirve de nada. ¿No sí? De nada. Se lavaban los pies porque usaban guarache de llanta, con 4 correas. Esa te la sabes, ¿verdad, Marquita? Pásale para acá, cántela. Usaban guarache y obviamente los caminos eran de tierra, pues quedaban muy sucios, y cuando llegabas a una casa era cultural que te ofrecían ese lavado de pies, lo hacía un esclavo de bajo rango. Y por eso, cuando Jesús lo hace, es porque hay muchos que dicen, no, yo no voy a lavar pies, hijo, yo estamos a punto de conquistar el reino y yo voy a ser secretario de gobernación y yo voy a tomar el de obras públicas y ya están todos con secretarías. Entonces, como ya son jefes todos, nadie quiere lavar pies y dice Jesús, lo voy a hacer yo. Es porque se necesitaba hacer. Ese es el punto, ¿no? Da una lección de servicio. Entonces, si tú sigues lavando pies ahora, solamente estás cumpliendo con una tradición que estableció la iglesia evangélica de alguna manera o católica, y nos traemos todos esos rituales y creemos que con eso estamos bien con Dios. Muchas malas interpretaciones de los mandamientos, como dije, las reglas de esta iglesia por encima de la palabra de Dios, y aunque no lo creas, sucede. ¿Qué responde Jesús a esa pregunta tonta? De por qué no se lavan las manos cuando comen pan. Vamos a ver qué contesta. La ley obviamente enseñaba el lavamiento, pero la tradición de los ancianos iba más allá en el ritual, en la forma de hacerlo, en la metodología. O sea, le aumentaron un chorro de cosas para hacerlo. Y así hay muchos grupos que se han dedicado a tratar de mejorar la Biblia. ¿Ustedes creen que podemos mejorar la palabra de Dios? ¿Que podemos mejorar la Biblia? ¿Lo creen o no? Pues claro que no, pero hay gente que se empeña en mejorar la Biblia. La respuesta de Jesús es esto, y les dijo, y respondiendo les dijo, ¿por qué ustedes también traspasan el mandamiento de Dios, pues vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que le dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte.
Ya no deberían rogar a su padre o a su madre con socorro. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se las voltea a Jesús. Llega y le dice, así que Jesús, ¿por qué se lavan las manos? ¿No se lavan las manos antes de comer el pan? Y le dice Jesús, sí, chucha, ¿y tus calzonzotes? La respuesta de Jesús es directa. Ustedes no rompen la tradición, pero sí son capaces por la tradición de violar la ley. ¿Ves? Se las voltea. Desobedecemos la ley de Dios. Pero las tradiciones al 100%, ¿verdad? Las tradiciones al 100%. Pero la ley de Dios, qué triste. La tradición de los ancianos contenía una porción que te daba concesión de no ayudar a tus padres, ¿ves? Ahí está. Lo que quería, lo encontraron. Y esa parte era fabulosa para ellos. ¿Sí te das cuenta? La tradición les permitió eliminar el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Porque había una parte, si tú lees en Marcos, dice que cualquiera que dijera es corbán, ya quedabas libre de... Corbán quiere decir mi ofrenda a Dios. Quedabas libre de esa responsabilidad. Entonces Jesús le está diciendo que tú podrías decir, la ley dice que debo honrar a mis padres. Y eso incluye ayuda económica cuando ellos la necesiten en su vejez o no sé, ¿ves? Eso lo incluye. Honrar a tu padre incluye esas cosas, hermano. Por si aquí hay alguno que se haya olvidado de su padre o de su madre, ¿eh? Miren, pobres viejitos, ya uno ya se me durmió, ¿eh? No se crean. Dice que los tienes que honrar y eso incluye económicamente, pero la tradición de los ancianos dice que si era ese dinero lo declaro como mi ofrenda a Dios, fíjate, pues a fin zafado, es perdonado. ¿Sí? Así que la tradición encontraron la forma de invalidar la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Qué grueso, ¿no? No daban a los padres con el pretexto de, híjole papá, oye hijo, aliviáname con una lana, fíjate ¿qué crees papá? Es que lo que traigo es mi ofrenda a Dios y pues bailaste, primero es Dios papá. ¿Ves? ¿Y sabes qué hacían? Ni siquiera le daban a Dios tampoco. Era puro pretexto para no dar a sus padres. Y lo encontraron ¿dónde? En la tradición de los ancianos. Y así andamos buscando también nosotros. Muchos seguimos buscando cómo invalidar la ley de Dios con argumentos e interpretaciones de hombre. ¿Y sabes qué? Ahí le va, y sobre todo en el tema del dinero para Dios. Le buscamos, pero hasta por abajo de la Biblia, en donde podemos invalidar lo de el diezmo no es bíblico. Y conozco gente de esta iglesia que ha puesto eso en internet. Ya no se congregan aquí, pero bueno. Porque andamos buscando cómo invalidar la ley a nuestra conveniencia. Cuidado con andar buscando invalidar la ley. Así que Jesús dice, me vienen a acusar de violar su tradición cuando ustedes violan la ley. O sea, vienen ustedes a apuntarme con el dedo porque no nos lavamos la mano cuando ustedes han perdido la obligación con sus padres. Cuando ustedes están violando el segundo mandamiento de Dios que dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu madre y a tu padre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos. Y dice, y aquel que no lo haga, ¿qué? Muera. Invalidamos la ley de Dios cuando nos conviene. Así hay muchos sistemas ritualistas y legalistas aceptados muy bien. ¿Sabes por qué? Porque nos ayudan a pasar sobre la ley de Dios. Pero si estamos en la supergracia, ahora ya no es gracia, es la supergracia. No, pero si estamos en la supergracia, porque nos venimos a convertir en creyentes ritualistas y pensamos que por eso ya estamos bien con Dios. Mira Lucas 11, verso 38 y 39. ¿Qué pasó con Jesús? O sea, no me digas que Jesús violó la ley. ¿O sí?
Lo invitan a comer y dice el 38, 11, 38 y 39, dice, y el fariseo cuando lo vio se maravilló. ¿De qué? De que no se lavó las manos antes de comer. Obviamente Jesús se da cuenta que se escandalizaron por eso. ¿Sí? Lo invitan a comer a Jesús, dice, Jesús, vente, te invitamos unos tacos acá de arrachera y lo que quieras, y guacamolito y todo, y llegó Jesús así, pum, sin lavarse las manos, agarró taco y órale, ¿no? Y estos lo ven y, no se lavó las manos. Se da cuenta Jesús y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, mas lo que está dentro de vosotros está lleno ¿de qué? Por no decirles más feo. Entonces estos son unos ritualistas, ¿ves? Que ay, por fuera acá todo muy limpiecito, muy bien acomodadito, mi santito acá y acá, y mi lenguaje religioso y todos esos rollos que hacemos, pero por adentro, ¿cómo estamos, hermano? ¿Ah? Llenos de maldad, llenos de maldad. Jesús siempre condenó la hipocresía de los religiosos, de los ritualistas que creen que porque cumplen con ciertos rituales o tienen cierto estilo de vestimenta o de hablar o cosas como esas, ya son santos. Así que toda tradición religiosa humana es condenable. Te voy a decir por qué, porque en algún momento sustituye un mandamiento de Dios. Sanfle. Pero nos encanta andar buscando sustitutos de los mandamientos de Dios en rituales. ¿Está de acuerdo o no? Pues entonces meta un gol. 1, 2, 3, ¡gol! Entonces, estas tradiciones eran un conjunto de reglamentos rabínicos formados en torno a una mala interpretación de la ley y, obvio, todo a conveniencia del hombre. Por eso es muy peligroso cuando no se predica contextualizado, cuando solamente agarro un versículo y ahí le meto todo, porque se presta a manipulación, mala interpretación de la Escritura para invalidar ciertas normas de Dios. Cuidado, ¿ok? Jesús siempre atacó las tradiciones rabínicas como algo obsoleto y como algo ridículo. Y esas tradiciones terminan sacando el espíritu de la verdadera adoración, así que el hombre termina sirviendo o adorando a Dios en vano. ¿Cuál es el punto aquí? Adoración. Adoración. Está hablando de contaminación ceremonial. Si tú no te lavabas las manos como ellos decían, ¿sabes qué pasaba? Tú no podías ir al templo a adorar. Quedabas contaminado. Ceremonialmente. Tú ya no podías ir a alabar a Dios, ya no podías llevar ofrenda, porque es que no se lavó las manos. Entonces era buen paro para no ofrecer nada. ¿Por qué no trajo ofrenda? Es que no me lavé las manos. Chido, ¿no? ¿Qué les dice Jesús en el 7? ¿Cómo les dice? ¿Cómo? Más fuerte vamos a decirlo. 1, 2, 3. ¡Hipócritas! ¿A poco crees que Jesús les dijo así calmadito? Hipócritas. No, se les dio un gritote en la cara. Así se les paró un frente y dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de su boca se acerca a mí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano, ¿qué? Me adoran, enseñando doctrinas y qué, y mandamientos de hombres. ¡Pum! ¿Qué óvole? ¿Cómo te quedó el ojo? Jesús cita a Isaías, en Isaías 1, 11, 12 y 13 y 14, mira lo que dice, ¿para qué me sirve la multitud? Isaías 1, 11, 12 y 13, 14. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Señor, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les mandó hacer esto de vuestras manos? Cuando venís a ver mi rostro, a hollar mis atrios, no me traigáis más presentes vanos, el perfume me es abominación, la luna nueva, el sábado,
convocar asambleas, no las puedo sufrir, inequidad y solemnidad, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, ya las tienen aborrecidas mi alma. Me han sido carga, cansado estoy de llevarlas. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Me tienen harto con sus rituales. Me tienen harto con su hipocresía, que traen, que trajimos, cuando su mente y corazón están bien cochinas. O sea, ni siquiera me honran, nada más de puros labios para afuera. Entonces aquí Isaías, Dios está reprendiendo a su pueblo porque solamente cumplían ¿con qué? Con rituales vacíos. Y lo conecta con las tradiciones de las fiestas, porque esto se había convertido solo en una tradición. Pero la verdadera adoración, ¿sabes cuál es? Con las manos sucias o bien lavadas, es un corazón rendido a Dios. Y eso había desaparecido. Eso es cuando nos volvemos religiosos, hermano. ¿No es? Cuando ya nomás venimos a la iglesia porque pues tenemos que venir, porque pues... Cuando ya no hay un corazón, un sentimiento, cuando el espíritu ya no está conectado con Dios, cuando ya solamente es, pues hay que ir porque hay que ir y ya. Ya no gozamos la presencia de Dios, ya no entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, no entendemos que somos el instrumento de Dios, no entendemos que somos luz, no entendemos nada y solamente cumplimos con una religión. Pero Jesús resalta esta mala enseñanza de doctrinas y mandamientos de hombres, y luego después de que les dice a los fariseos y a los escribas, ¡hipócritas! ¿Qué dijo el 10? Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces ya Jesús ya los regañó y hay mucha gente, están en Jerusalén, el templo y todo eso, hay mucha gente, vienen a querer ridiculizar a Jesús y le dicen, a ver, ¿por qué ustedes no se lavan las manos? Dice Jesús. Hijo, no, me imagino cómo se les quedó viendo. ¿Por qué no se lavan las manos? Hipócritas. Y les empieza a decir, ustedes ni siquiera la ley, andan acá, son los representantes de la ley, son los primeros en violarla. Y ahora Jesús hace una denuncia pública, llama a toda la gente y dice, ahorita van a ver, o sea, me vinieron a querer quemar con la gente y los discípulos, van a ver, ¡hey! Vengan todos, acérquense. Empieza a andar toda la gente Jesús. Y les dice, les voy a poner bien las cosas en claro, ¿ok? Voy a defender esto y les voy a poner las cosas en claro. Y de paso voy a poner en ridículo estos monos, con todos sus uniformes de seguridad. No. Dice, dos cosas oíd, ¿verdad? Perdón, dos cosas, oíd y entended. Son dos cosas las que les pide Jesús. Escúchenme y entiendan, porque también se puede escuchar sin entender, como les pasó más adelante, ahorita vas a ver. Jesús va al punto, dice, la contaminación ceremonial no es porque comas sin lavarte las manos, no es cumplir con un ritual. Lo que contamina al hombre es lo que habla, porque lo que habla es lo que piensa y es lo que hay en su corazón. Entonces dice Jesús, yo prefiero un corazón puro que unas manos lavadas. Es el punto de Jesús. No es quebrantar la ley, sino poner en claro lo inútil de las tradiciones. Y ahora le dice, entonces Jesús dice que la contaminación del pensamiento y del corazón es algo mucho más grave que la contaminación de unas manos sucias. Mucha gente no sabe por qué hace tradiciones ni por qué onda. Yo le pregunto a la gente en Semana Santa, oye, de hecho aquí los taqueros están aquí abajo, que ya no ponen su puesto de tacos los días de vigilia, ¿no? Y le digo, pues, pero si es un negocio, hermano, pues, ¿por qué vas a cerrar? Pues es que no se come carne. ¿Quién dijo? ¿Por qué no se come carne? Dice, no, pues no sé, pero
Pues sabe, dice, como dicen aquí en Aguascalientes, sabe. Dice, pero pues es la tradición, ¿verdad? Dije, pero vas a perder dinero. No, pues sí, bien mucho, pero estoy hablando de hidrocálido. Pero, dice, pero es la tradicioncilla, como dicen aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos ante todo este rollo que está pasando ahí? ¿Mm? ¿Cuál es la reacción de los... ¿Ya se reborujaron? Los discípulos sí se reborujaron, ¿eh? Sí, están bien reborujados, mira. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Pero respondió, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces ahora los discípulos se dirigen a Jesús y dicen, Jesús, ¿sí te diste cuenta que los ofendiste? ¡Guau! Eso no se hace, Jesús. Tú debes de respetar lo que cree la gente, debes de ser respetuoso, aunque estén equivocados y sean falsas doctrinas y anden en idolatría y todo, debes de respetarlos. ¿Sabes qué? Nel, no es cierto eso. A mí me han dicho, pero ¿por qué dices eso? Debes de respetar a toda la gente. No, no respeto. Porque la Biblia dice que tienes que defender tu fe y ponerla en claro. ¿Ves? ¿Cómo voy a dejar que alguien siga creyendo en algo que es mentira y que se vaya al infierno por respeto? ¿Eh? No es así. Entonces Jesús dice, no se preocupen, si se ofenden o no, de todas maneras esto los va a quitar mi Padre. Mi Padre ni los plantó, se plantaron solos. Y obvio está hablando de todas las tradiciones de los hombres también, que estos añadieron a la ley de Dios. Dice, todo eso va a desaparecer, hijo. ¿Ves? Cuando los verdaderos adoradores que está buscando Dios, que adoren como en espíritu y en verdad, todo esto va a desaparecer. La apariencia de piedad, los ritualistas, el legalismo extremo, todo eso va a desaparecer. Y luego dice Jesús en el 14, dejadlos, son guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, pues ambos se caen en un hoyo. El consejo de Jesús es, déjalos, son ciegos. No ven a lo profundo, están viendo por encimita, nomás se ven borroso. ¿Ves? Van a tientas. Y quien sigue en estas tradiciones y enseñanzas, dice Jesús, pues está igual que estos ciegos o aún más ciegos. Porque si un ciego es guiado por un ciego, pues lo único que les puede pasar, ¿qué es? Que se caigan en un hoyo, que sigan solo con una religión ritual llena de tradiciones y en su ceguera espiritual piensen que están cumpliendo con Dios. ¿Sí se da cuenta o no? Papá Pitufo, ¿sí? Órale. Ahora fíjate, Pedro, y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Ahí está la reborujación. Y Jesús dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Mas lo que sale de la boca es del mismo corazón, sale y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y maldicencias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ves? Ahora los discípulos le dice Pedro, pues explícanos esa parábola, ¿no? Y dice Jesús, su zape, que no es parábola. ¿Ves? Y le dice Pedro, pues que no era parábola, pues es que yo creí, como siempre hablas, están igual de mensos que estos ustedes. Aunque les voy a explicar con manzanas. Les vuelvo a decir, la contaminación ceremonial no llega por lo que comes sin lavarte las manos. De eso está hablando. La contaminación ceremonial no llega porque comes sin lavarte las manos.
Digo, ahora sabemos que por salud tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Pero estamos hablando que ellos lo hacían porque según si no lo hacías así, quedabas contaminado para adorar a Dios. Dice, lo que realmente impide que tú adores a Dios no es que tengas las manos sucias. Lo que impide que adores a Dios es que tienes un corazón cochino, que tienes un pensamiento cochino, que tienes un carácter de la fregada, que eres chismoso, que eres mentiroso, que eres eso, eso es lo que te contamina, eso es lo que te deja de adorar a Dios. ¿Ves? Lo que piensas, lo que haces, lo que sientes, eso es lo que te deja fuera de la adoración de Dios. Puedes adorar a Dios si no te bañaste, de verdad. Hoy los músicos, ninguno se bañó y miras qué bonita salió la alabanza. ¿Mm? Puedes adorar a Dios sin bañarte, hermano. Pero no puedes adorar a Dios con una mente sucia, con un corazón o sentimientos contaminados. No venga con esa actitud aquí, con esos rollos aquí y acá. Aquí no se viene a eso, hermano. Aquí se viene a adorar a Dios, a tener comunión, a ser alimentados como el rebaño con su palabra, ¿ves? A ser edificados, a llevar las cargas unos de otros, a adorar a Dios juntos como cuerpo de Cristo. Del corazón es de donde sale todo, y está hablando del pensamiento, de lo que pensamos es de donde surgen las grandes bendiciones o los grandes males del ser humano. Yo a veces tiendo a pensar en forma negativa. El énfasis de Jesús es lo que te contamina, lo que no te permite adorar a Dios en espíritu y en verdad, es un corazón y un pensamiento que está contaminado. Lo externo no importa. Dice, de nada te sirve ser un ritualista, ser un religioso, si tu mente y corazón está cochina. Un día platicaba con una persona, fui a llevar a un centro de rehabilitación para mujeres a una chica, la llevamos, que tenía problemas de alcoholismo y drogadicción. Y la persona que recibía a las mujeres, ahí en un centro de rehabilitación para mujeres, una de las primeras cosas que dijo, aquí no pueden usar pantalón, solo falda larga. Y en eso sube la pierna así y abajo trae un pants. ¿Qué es eso? Religiosidad, ritualismo, nada más. Ella cree que porque trae una falda arriba y abajo un pants, Dios no la va a ver así, va a decir, chido, qué bueno que traes falda, pero abajo pants. Entonces, ¿para qué la prohibición de no pueden usar pantalón? Eso es una tontería porque dice, es que el pantalón es ropa de hombre. No es cierto. Hay pantalón de mujer y hay pantalón de hombre. ¿Okay? En aquellos tiempos, obviamente no había esa diferencia, ¿verdad? Pero había túnica de mujer y túnica de hombre. El punto de esa prohibición, ¿sabes cuál es? De que el hombre no parezca mujer y la mujer no parezca hombre, nada más. Pero el ritualismo y la religión, mucho más extrema que eso, ¿qué es lo que dice? Ah, no, la mujer que trae pantalón está en pecado. No es cierto. Eso no es cierto. Eso es puro ritualismo. ¿Ves? ¿Yo para qué quiero que una mujer venga con falda larga y abajo trae tanguita? No, o sea, es lo mismo. Sí, hermano. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el cambio? Sí, acá en tu mente está otro rollo. Así es de que lo que contamina es tu pensamiento y tu corazón. De nada sirve cumplir con rituales con una mente cochina.
Así que Jesús, en alguna forma, después de acusarlos de avaricia, de hipócritas, de falsos, hace un llamado a la gente y les explica a la gente y a sus discípulos para que todos abran los ojos a la adoración verdadera, para que dejemos los rituales externos e ir a lo importante, lo interno, el pensamiento y los sentimientos. Dice Juan, verso 4, con esto termino. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, ¿qué dice? Que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No un ritual nada más. Dice Dios, yo no estoy buscando gente panchera, ritualista. ¿Ves? Estoy buscando gente con un corazón rendido a mí. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos son aquí adoradores en espíritu y en verdad? ¿Amén? ¿Uno nada más? ¿Amén? ¿De acuerdo? Todo lo que hablamos tiene que ver con adoración. Los fariseos dicen, oye, ustedes son judíos. Y como judíos deberían de saber que con las manos cochinas no pueden adorar a Dios. Y Jesús le dice, ustedes son sacerdotes y ustedes deberían de saber que con sus manos muy limpiecitas, pero con su mente cochina que tienen, tampoco pueden adorar a Dios. Verdaderos adoradores, y usa dos palabras, en espíritu y en verdad. Dios no está buscando una adoración emocional, no busca una adoración de apariencia. Él busca una adoración verdadera. Y dice que tales adoradores, ¿Dios qué? Está buscando. Qué grueso, ¿no? Dios está haciendo una selección. Este ritualista, este religioso, este cochino, este en espíritu y verdad, este en espíritu y verdad. Estos son los que estoy buscando. La adoración de Dios, la que Él busca de nosotros es en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Realmente conectados en mente y corazón, todo tu espíritu, alabando a Dios, escuchando su palabra, glorificando su nombre, edificando. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no está buscando cumplidores de rituales o eliminadores de mandamientos por medio de tradiciones. Dios está buscando gente con un corazón puro, con un pensamiento puro, con manos limpias, corazón puro para ti, dice la canción, ¿se acuerdan? Sí, vente Naún. Y vente chavo, agárrate el cajoncito, aquí vamos a hacerlo con guitarra, cajón y guitarra y cajón. Agárrate este cajoncito, ponle el micrófono del bombo. ¿Dónde estás, Marco y Kenia también vénganse. Los demás no se sientan, no es porque vamos a darles adoración a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Ponte de pie. Y antes de comenzar a adorar, ¿qué te parece si le decimos, Señor, límpiame, límpiame,
Quita todo mal pensamiento, todo mal sentimiento de mi corazón, Señor, porque, ¿sabes qué? Yo quiero venir a adorar delante de tu trono, postrarme ante ti, Señor, para entregarte todo mi ser, para entregarte todo mi amor. Ok, entonces, Padre, limpia mi corazón, limpia mi pensamiento. Padre, aquí estamos reunidos como iglesia, en espíritu y en verdad, con un solo propósito, Señor. Adorarte a ti, Señor. Adorarte, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. En este momento, Señor, límpianos con tu sangre preciosa.